Hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com. Te doy la bienvenida a este nuevo año 2024. Te deseo lo mejor y te doy la bienvenida también a esta nueva serie de revisión de trabajo de investigación donde tú podrás observar los comentarios que le hago a estos trabajos y poder tomar ideas para mejorar tu trabajo de investigación. En esta oportunidad vamos a revisar determinación de las variaciones de los latidos del corazón, promedio en adolescentes, promedio de 16 a 18 años de género masculino al ver una secuencia de la película Light Out, con música y sin música. Me disculpan mi inglés. Vamos a leer el título. Determinación de las variaciones de los latidos del corazón en adolescentes, promedio de 16 a 18 años de género masculino al ver una secuencia de la película. El título está como que nos suena como muy fluido, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo siguiente. Esta revisión de trabajo de investigación, a diferencia de las series anteriores, está bajo las normas APA, mientras que las anteriores las hacíamos bajo la norma UP, ¿ok? Bien, entonces, como la norma APA establece una portada, pero también da la libertad de que la institución pueda hacer algunos cambios en la portada, pues la sugerencia para esta serie de trabajos es que este título baje y agreguemos el escudo de la institución. Esta raya rosa azul aquí está porque está eliminados los nombres de los autores para protección, ¿verdad? Cuarto año A y B hay que eliminarlo. El nombre del tutor también está tapado solamente para proteger el nombre del tutor, ¿verdad? Pero eso va. Lo que sí vamos a eliminar es esta línea que está en negra y esto que dice cuarto año A y B. Y vamos a bajar. Una sugerencia es que en lugar de utilizar el género masculino sea el género femenino, porque la población donde se encuentran estos investigadores, la mayoría es femenino y se hace como más accesible. En lugar de hacerlo con masculino, que probablemente tengan que pedir permiso a algún lugar para poder reunir a la cantidad de adolescentes entre 16 y 18 años y de género masculino. Otro de los comentarios que voy a hacer es que un adolescente de 16 años no tiene la misma característica que un adolescente de 18 años. Eso de todas maneras se debería ver dentro de la descripción del trabajo. ¿Por qué? Porque si queremos medir o determinar la variación de los latidos del corazón, pareciera que entre 16 y 18 años hay una diferencia, ¿no? Eso solamente lo dejo. Recuerden que yo hago las observaciones según, digamos que una lógica que se me genera después de haber consultado con otras personas. Bien, ahora, siempre el título tiene que tener concordancia con el objetivo general y la pregunta de investigación. Entonces vamos a buscar la pregunta de investigación para ver si dice lo mismo. La pregunta es, ¿cuál será la variación en la frecuencia cardíaca de dos grupos de adolescentes promedios de 16 a 18 años al ver una secuencia de la película con y sin música? Y aquí hay entonces algo distinto, porque dice, ¿cuál será la variación de la frecuencia cardíaca? Entonces ya están cambiando los términos, ¿sí? Los términos, porque en el título dice variación de los latidos del corazón. Y ahora en la pregunta dice variación de la frecuencia cardíaca. Lo ideal es que los términos sean uniformes, constantes a lo largo de todo el trabajo de investigación. El título, la pregunta y el objetivo general deben decir lo mismo. Entonces, cuando leemos el objetivo general dice evaluar. Pregunto, ¿es lo mismo determinar que evaluar? En evaluar considero que ya existe y voy a ver qué tal son los latidos. En cambio, determinar significa buscar el valor que tiene. Entonces, hay que revisar este verbo. Dice, evaluar la variación de la frecuencia cardíaca. Aquí mantienen la misma variable que mantienen en la pregunta de investigación, más no en el título. De dos grupos de adolescentes promedio, dicen exactamente lo mismo. En el título no dicen que son dos grupos de adolescentes
que van a escuchar con música o sin música. Se deduce, sí se deduce porque aquí dice con música y sin música. Entonces, seguimos, ya vimos estos dos aspectos que son importantes y vamos a leer entonces el problema. Dice, aquí hay varias observaciones. Por ejemplo, verificar el tamaño de la sangría. ¿Por qué? Porque este tamaño de la sangría está como muy grande. Es realmente el tamaño de la sangría que se exige en la norma. Hay que verificar, ¿ok? Porque aquí está de este tamaño y si revisamos más adelante, aquí, ya mira, la sangría aquí es distinta. Tiene otro tamaño y coincide con la sangría del título. Entonces esto es algo que alguno de los integrantes del equipo tiene que verificar que realmente sea así. Al final tiene que haber alguien que revise toda la metodología. Seguimos entonces. También hay unas observaciones aquí en cuanto al tamaño de los párrafos. Aquí hay un párrafo que tiene 4 líneas y aquí hay un párrafo que tiene 9 líneas. Estos comentarios abarcan a todo el trabajo. Lo hice en la primera página o en la segunda o en la tercera, pero abarcan. ¿Qué es lo ideal? Que la lectura de este trabajo de investigación sea clara, precisa, agradable al lector y que puedan entender. Un párrafo de 9 líneas, un párrafo de 4 líneas, un párrafo de 15 líneas y 20 líneas, se le escapa lo que es la idea principal y secundaria y no son concretos. Entonces, hay que mantenernos concretos. Si usted decide, ciertamente la norma dice que los párrafos pueden estar entre 12 líneas aproximadamente, pero usted puede variarlo y decir, bueno, voy a trabajar con 7 líneas y entonces todos mis párrafos en el trabajo tienen que tener 7 líneas, 6 líneas o 8 líneas, alrededor de 7, ¿verdad? Si yo decido trabajar con un párrafo de 8 líneas, entonces mis párrafos pueden oscilar, las líneas, la cantidad de líneas pueden oscilar entre 7, 8 o 9. Pero no puedo tener un párrafo de 4 con algo muy concreto, después con algo muy largo, ¿no? Entonces, eso es los comentarios que quiero decir con esto de 4 líneas y 9 líneas. Lo otro es que esta referencia que está aquí, 2017, yo le coloco verificar, porque en la lista de referencias sale 2022. Esto es muy importante que coincida. Cada uno de los autores que están mencionados aquí tienen que estar en la lista de referencias. Por eso digo aquí que esta referencia que dice Salud 2017 no aparece en la lista de referencia. Este MGC Mutua 2020 tampoco aparece en la lista de referencia. Entonces yo no puedo hacer unas referencias, colocar aquí unas referencias que después al final, me voy a ir un momentico al final, aquí en esta lista de referencia no aparecen. Entonces, ¿cómo me validan lo que acaban de escribir si después aquí en la lista de referencia no está? Entonces, eso es muy importante. Eso es lo mismo que supongamos que Ceballo no aparezca citado en el texto para que entonces está Ceballo ahí. Ah, que lo consulté. Sí, lo consultaste. ¿Alguna idea de la que plasmó Ceballo en su artículo está dentro del documento? Sí, entonces Ceballo tiene que estar citado. No puede aparecer aquí en referencias y no aparecer citado en la parte de arriba. Regresamos entonces otra vez al planteamiento del problema y vámonos al contenido. Vamos a leer. Dice, el cine es un arte que consiste en narrar historias a través de la proyección de imágenes en una pantalla. Este movimiento comienza en 1895 y desde entonces ha evolucionado enormemente. En 1915 surge el cine a color, luego en 1927 surge el cine con sonido y actualmente el cine 3D y 4D, y eso lo dice Rodríguez en el 2017. Siguen hablando del mundo cinematográfico, hablan de durante una película de terror no solo se ven afectadas las emociones, sino que también el cuerpo humano, ¿ok? Cuando decimos aquí, esto, ¿quién lo dice? ¿Lo encontramos en Salud o lo encontramos en Mutua? ¿Qué pasa cuando tenemos dos citas en un mismo párrafo? Pues pareciera que todo lo que está delante de Salud lo encontramos en Salud y todo lo que está después de ese punto hasta Mutua lo dice Mutua. Es importante también que se puedan plasmar ideas por autor, es decir, en un mismo párrafo probablemente lo que yo quiero transmitir lo encuentro en un autor y si no, pues entonces tengo que tratar de dividir esos dos párrafos para que no tengamos esta dualidad, ¿ok? Ahora fíjense, durante una película de terror no solo se ven afectadas las emociones,
obviamente a veces de repente puedo estar triste, pero ¿será realmente por la película que me pongo triste? ¿O será realmente por algo que en ese momento estoy viviendo y que me conecto con la película y por eso vivo la tristeza? Se los dejo ahí. Sino también el cuerpo humano. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? ¿Me da alguna erupción? Me cambia de color la piel, me da resfriado, porque pienso que esos cambios, lo que quieren plasmar aquí durante una película de terror, no solo se ven afectadas las emociones, sino también el cuerpo humano, es porque yo voy a sentir en el cuerpo humano algún cambio. Entonces dicen, por ejemplo, ver la cinta de terror como El Resplandor consume 184 calorías. A esto es lo que se refieren al cuerpo humano, que es casi lo mismo que quemaría una persona en una caminata de 40 minutos. Esto lo dice Salud, en cuántas personas lo midieron, cómo está plasmado. Eso tiene que estar con más detalle, porque entonces me obligas a ir a la referencia para saber realmente qué fue lo que pasó. Con más detalle, entonces no queda esa dualidad ahí, esa duda, ¿no? Ok, después entonces dice, para hacer... otro efecto de las películas de terror es la aceleración de los latidos del corazón, ya que responden al estímulo que se observa en la pantalla y aumenta la frecuencia cardíaca. Es lo mismo decir la aceleración de los latidos del corazón. Si yo me voy a física, aceleración es la variación de la velocidad en un determinado intervalo de tiempo. Quiere decir que ustedes, para poder hablar de la aceleración de los latidos del corazón, en algún momento se determinó la diferencia de la frecuencia entre un determinado tiempo. Interesante, ¿no? Se considera que una película está dando mucho miedo cuando el corazón supera las 100 pulsaciones por minuto. Estas 100 pulsaciones son variación de la frecuencia cardíaca. Tomando en cuenta que según la revista TAL, las mujeres tienen 10 pulsaciones por minuto más que los hombres, ya que tienen un corazón más pequeño y para compensar laten más rápido. Este párrafo aquí no entiendo qué tiene que ver. Las mujeres, cuando estamos hablando, sí, ustedes hablan y dicen que van a trabajar con género masculino. Ok, para hacer tantas las emociones del cuerpo reaccionan en este género, siguen hablando de las emociones, siguen hablando y de repente entonces llegan a la pregunta, ¿cuál será la variación en la frecuencia cardíaca de dos grupos de adolescentes? Es importante entender que un planteamiento del problema comienza como un embudo, desde la parte más genérica hasta la parte más específica. Aquí están hablando de la parte muy genérica, que es el mundo cinematográfico, las películas de terror, ya es un poquito más específica la película de terror, y después llegan a hacer la pregunta, pero no hablan de los adolescentes. Aquí debe haber un párrafo de por qué el grupo de estudio es al adolescente. Es porque ustedes son adolescentes, porque los investigadores son adolescentes, es porque el mundo donde se rodea el investigador es en adolescentes. Eso tiene que aparecer ahí para que se muestre un poquito de justificación de por qué su población, su muestra son adolescentes. Bien, el objetivo general entonces ya más o menos lo hablamos. Vamos con los objetivos específicos. Los objetivos específicos dice determinar la frecuencia cardíaca en dos grupos de adolescentes de 16 a 18 años mientras observan la película. Y el objetivo 2, determinar la frecuencia cardíaca en dos grupos. Este objetivo 1 y el objetivo 2 son parte de su metodología. Es algo de lo que ustedes van a hacer. Entonces, como eso es parte de su metodología, no puede ser objetivos de investigación. ¿Qué sería un objetivo de investigación? El primer objetivo de investigación es que teóricamente ustedes hablen de lo que es una frecuencia cardíaca, hablen de lo que es la aceleración, definan qué va a ser para ustedes una aceleración de la frecuencia cardíaca, en cuánto tiempo se puede medir y decir que hay una variación constante o hay una variación real de la frecuencia. Todo eso tiene que estar en la parte de teoría para después ustedes poder fundamentar cada uno de los resultados que van a tener. El objetivo 3, bueno, si pudiera ser un objetivo comparar las alteraciones, fíjense que dice aquí alteraciones, ¿por qué no dicen variaciones? De la frecuencia cardíaca de un grupo de adolescentes de 16 antes y después de observar una película. En todo caso sería de los grupos de adolescentes que se sometieron. Yo entraría a una revisión también en el objetivo 3 y no se angustien porque todo trabajo de investigación tiene revisión inclusive hasta cuando se va a defender, ¿ok?
Bien, justificación de la investigación. En la justificación, fíjense, aquí le pongo mantenerlo porque está alineado y es distinto a los que están en la parte de arriba. Por eso le pongo aquí, miren. Entonces, mantengan, mira, ve que aquí la J con la L y aquí O, las O y la E, entonces se fue para otro lado. Por eso es que yo digo aquí, miren, objetivo, ¿ok? La justificación dice, la efectividad de las películas, habla un poquito, aquí ya hablamos de las referencias, no la voy a volver a tocar. La efectividad de las películas de terror se debe a la música que se utilice y cómo se utilice, porque es lo que altera y crea diferentes emociones. Eso lo dice Escalante. Muy bien. Al definir las iteraciones, etcétera, etcétera. Aquí dice, esta información ayudará. Ya esto es un trabajo que con las correcciones es el trabajo que vamos a utilizar para defender el trabajo, para defender la investigación. Por lo tanto, y eso va a ser en junio, ¿verdad? Por lo tanto, ese trabajo en junio ya terminó, ya culminó, ya no lo podemos escribir en futuro como lo hacíamos con los anteproyectos, ahora lo tenemos que escribir en pasado porque es un trabajo que representa una investigación que ya está concluida para el momento en que vamos a entregar el trabajo físico, ¿ok? O el digital, lo que se le vaya a pedir. Entonces, y recuerden que no podemos escribir escuchamos y lo que vemos se escribe en tercera persona, lo que se escucha y lo que se ve. Este trabajo de investigación, traten de no repetir tanto este trabajo de investigación, en esta investigación, las autoras, ir variando esa terminología. Brinda conocimientos de cómo utilizar esta herramienta tan vital para el cine. ¿Cuál? La música. Y es realmente esa la profundidad y la justificación de este trabajo. ¿Por qué usted como investigador decidió hacer este trabajo? Eso es lo que tiene que plasmar ahí. Y lo que tú vas a obtener como resultado va a ser beneficioso para aquellas personas que ven esas películas de terror. Pero no vamos a ir más allá, pienso, que no vamos a ir más allá de decirle a un director de una película, no pongas este tipo de película porque afecta las emociones. Se lo dejo por ahí. Yo revisara esta investigación. Hay unas preguntas en uno de los videos que les voy a consultar, que pueden encontrar aquí en el canal, de cómo estructurar o qué contenido debe tener una justificación. ¿Ok? Este título, limitaciones y alcances. Yo le pongo aquí porque aquí alcance, ok, es al revés, alcance y limitaciones. Por eso pongo aquí, y ustedes como investigadoras, porque aquí en la justificación no está plasmado el por qué ustedes como investigadoras van a hacer este trabajo. Porque aquí dice, mire, por otra parte, este trabajo de investigación le podría interesar a los apasionados del cine de terror. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Y qué es lo que ustedes están aportando a este mundo de la investigación? Entonces, aquí dice, limitaciones y alcances. Genera, cuando tenemos una I aquí, cuando tenemos un título que dice limitaciones y alcances, genera dos subtítulos. Por lo tanto, comienzo primero con el alcance y después con las limitaciones, porque de limitación y alcance prácticamente significan lo mismo. Una cosa es la limitación que tenemos para hacer la investigación y otra es el alcance hasta dónde voy a llegar, ¿ok? Entonces, aquí están las mismas observaciones de que esto está en futuro, no puede ir en futuro, sino lo vamos a escribir en pasado. Y yo haría una revisión de este alcance para dejar bien claro hasta dónde van a llegar a ustedes. Dice, esta investigación de tipo experimental también se basa en el pulso cardíaco. O sea, aquí hay varios términos que hay que como ajustar, que hay que unificar. Aquí hay algo importante. Dice que el segmento tiene una duración de 1 a 2 minutos. Tienen que ser específicos. Si va a ser de 1 a 2 minutos, ¿verdad? Aquí también dice, solamente se utilizará una escena de 2 minutos, ya que es más sencillo de editar la música de la misma. Eso es importante. Tienen que decir que van a editar la música, más no el sonido. Es decir, que van a seguir la voz, probablemente. Hay que ver ese segmento y hay que ver si realmente ese segmento es válido. ¿Por qué escogen ese segmento de la película? También lo tienen que justificar. No es cualquiera, pero ¿y por qué es ese y no otro? Y si colocamos 2 minutos, quiere decir que en esos 2 minutos, ¿cuántas veces van a medir la frecuencia? Las pulsaciones, porque están hablando de variación. Si voy a hablar de variación, pongo tiempo 0,
tiempo 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, cada 5 segundos, si son 1 minuto, 2 minutos, puedo tomar varias medidas. Recuerden que en un trabajo de investigación yo no puedo tomar 1 o 2 medidas, así tenga varios sujetos. A ese sujeto tengo que tomarle varias veces las medidas para que el trabajo sea confiable. Estoy pendiente aquí y allá porque el tiempo no se me puede pasar de el estipulado. Bien, las limitaciones, recuerden que las limitaciones son aquellos obstáculos que tenemos para realizar la investigación. Por eso les pongo aquí que no parecen limitaciones, ¿ok? Este espacio no puede quedar porque estamos en normas APA, esto tiene que ser corrido. Esta referencia está mal realizada, no se coloca todo el nombre completo. Busquen por favor sus normas APA. Por otra parte, se crearán bases de datos. Entonces yo pongo aquí la investigación o el antecedente. No queda muy claro si es de este trabajo que estamos hablando que se va a crear. Aquí marco algo porque digo, deberá verse el proceso en la metodología. Aquí dice que la tesis doctoral de Morales le proporciona el trabajo de investigación en el análisis y la valoración de la frecuencia cardíaca. De esta manera, las autoras pueden orientar y realizar de mejor forma la investigación teórica y experimental. Morales expresa problemas comunes y recomendaciones para validar. Entonces, todo lo que ustedes están colocando aquí, que él dice que aporta para su investigación, que es el análisis y la valoración, esto tienen que colocarlo en su parte teórica. Y lo que le puse aquí fue que el resaltado no es mío. Eso estaba ya resaltado ahí. Ese fue el documento que ustedes me entregaron ya resaltado. ¿Ok? Lo mismo aquí de la referencia. Cada antecedente, ¿verdad?, aporta algo que ustedes van a utilizar en su trabajo de investigación y que tiene que aparecer en el trabajo de investigación. Si yo digo que uno de estos antecedentes me aporta la metodología, en la parte del capítulo 3 de metodología tiene que aparecer esa metodología y haciendo referencia a ese antecedente. Ok, aquí el trabajo de Escalante y Guerrero aporta la investigación en que la música en las películas, esto está como mal redactado, ¿no? Esto era lo que les estaba diciendo, ¿no? Debe verse en el marco teórico, porque aquí dice, este trabajo comprueba la necesidad de la música en los films. Finalmente, el trabajo de Escalante y Guerrero es un aporte conceptual debido a que logra complementar el presente trabajo de investigación, mostrando que si ocurren cambios psicológicos, entonces esta teoría que pone ese antecedente la debo expresar, describir en el marco teórico. Si no está, entonces no me sirve. No, o sea, digo aquí que estoy utilizando algo que realmente no lo estoy utilizando o no se ve plasmado ahí, ¿ok? Todos los autores están marcados porque están mal referenciados, ¿sí? Recuerden aquí, metodológica que se podría, ¿sí o no? ¿Se va a utilizar o no se va a utilizar? Dice, además de un gran aporte de bases teóricas, esta tesis proporciona un buen ejemplo del procedimiento metodológico que se podría utilizar. ¿Se utiliza o no se utiliza? ¿Es o no es? Y si ese procedimiento metodológico se va a utilizar, este resaltado sí es mío, hay que ponerlo en el marco metodológico, ¿ok? Entonces, en las bases teóricas comenzamos hablando del corazón. Aquí hay unas referencias que hay que revisar. Aquí no sé qué pasó, que es la taquicardia, que es la verdad que esto no se terminó. El sonido, el cine y creo que no hay más nada. La película y creo que no hay más nada. Sin embargo, en los antecedentes dicen que hay unas partes teóricas que la van a utilizar. Entonces tiene que estar plasmada la parte teórica ahí, ¿ok? Bien, este espacio hay que evitarlo. No entreguen trabajos así, por favor, con esos espacios así. Y no digan que se cambió. Revisen que el tamaño del papel que tengan especificado sea tamaño carta. Esto está mal referenciado. En lugar de cuasi experimental, yo les recomendaría que colocaran experimental, simple, listo. El presente trabajo de investigación, pongan otras palabras, busquen otros sinónimos, miren estos espacios que no estaban en los anteriores, ¿ok? El autor, la sangría. Esta hipótesis hay que replantearla, por favor, ponerla como unas hipótesis. Véanse el capítulo de metodología para que puedan ver cómo realmente hacer estas hipótesis.
Este sistema de variables lo vamos a eliminar porque ya hicimos el cuadro de operacionalización de variables. Entonces ese cuadro va ahí. El capítulo 3 termina con el cuadro de operacionalización de variables que ya le dimos. ¿Ok? Aquí dice, no deberíamos mezclar el sexo. El título dice masculino y por aquí está en pasado. Sí, ajá. 55, 65, hay dos institutos, hay hay femeninos y masculinos, ¿ok? Entonces, aquí es lo que digo, es que si habíamos dicho que era masculino, pues no mezclarlos, ¿no? Aquí hay que utilizar el editor de fórmulas para que esto quede mejor, quede más presentable. Los materiales no es lo mismo, y esto lo van a decir en la validación. No es lo mismo proyectar una película en un televisor que en una pantalla y con unas cornetas que produzcan pues una realidad virtual. Estos métodos esto no va, es lo que pusieron en su validación de expertos. Esta técnica de recolección de datos hablan de agrupar información, y esta es una tabla que hay que pasarla diferente. O sea, les digo, deben ajustar esta tabla para mejor visualización. ¿Cuál es la recomendación? Háganla en Excel y después hacen una captura de pantalla y lo colocan como una imagen y se ve muchísimo mejor. Si ustedes necesitan que esta tabla quede así en 2 hojas, o no puede quedar en 2 hojas, perdón, escriban más aquí sobre la técnica de recolección de datos, que por cierto el título es técnicas e instrumentos de recolección de datos. Hablamos primero de la técnica y después hablamos del instrumento. Y en el instrumento es que aparece esta tabla, ¿ok? Entonces, el procedimiento que está aquí dice, esto se coloca en los materiales y métodos, porque ustedes están hablando aquí de cada una de los pasos a seguir para realizar esta toma de datos. Entonces, esto tienen que hacerlo en método. Y ya viene su validación de expertos, en donde aquí hay varios comentarios. Esto de validez y confiabilidad va en el capítulo 3. Bueno, estamos en el capítulo 3. En la parte final del capítulo 3. Ajá, va de último en el capítulo 3, ¿no? Pero esto que ustedes colocan aquí no es una validez. Y en este caso se hablaba de que sería aprobado por unos profesionales, pero eso se encarga el tutor metodológico que busca a los especialistas. Y esto que está aquí no se entendió, por eso pongo que es esto que aparece aquí, ¿sí? Población y muestra. La población es finita. Y después que uno dice que es finita, entonces esto de finita accesible, ¿quién lo dice? Porque no hay un autor que diga de dónde sacó ese término de finita accesible, ¿ok? Validez y confiabilidad. Esto que ponen aquí como fases o procesos, esto es método. Esto no es una validez y una confiabilidad. La validez la estamos haciendo por el método de los 3 del juicio de expertos. Y esto que está acá no se entiende qué es lo que hay ahí. Bien, es importante aquí en este trabajo de investigación que se defina muy bien que se explique muy bien cómo se van a definir los grupos. Ya me queda poco tiempo y voy a terminar. Nos vamos a ver en otro video con otro trabajo de investigación. Y si falta algo para completar, escríbanlo en los comentarios y yo les complemento. Porque esta parte aquí del experimento es importante. Puede ser una segunda parte. Ok. Es que estoy utilizando un programa que me permite solamente 30 minutos de video. Eso para ser bien concreta. Pero aquí es importante el experimento. Porque tienen que dejar bien específico cómo van a seleccionar a cada uno de estos individuos. ¿Cuántos de 16? ¿Cuántos de 17? ¿Cuántos de 18? Porque dicen de 16 a 18. Quiere decir que hay personas de 16 años, de 17 y de 18. ¿Cuál es el criterio para escoger cada uno de ellos? ¿Eso dónde debería estar? Bueno, cuando hablamos de... Aquí. Cuando hablamos de población y muestra. Dice que son 19 personas que van a utilizar. Excelente. 20 personas que van a utilizar. 20 personas para todo el trabajo, 20 personas para el grupo con música, o es que
20 personas para el grupo sin música, ¿verdad? Voy a tener dos grupos. 20 personas para el grupo que va a escuchar la música, 20 personas para el grupo que no va a escuchar o que va a escuchar la película sin música, ¿sí? Con música y sin música. De esos 20 personas, ¿cuántos son de 16? ¿Cuántos son de 17? ¿Y cuántos son de 18? ¿Cuál es el criterio para seleccionar? ¿Cuál es el criterio de muestreo para seleccionar a esa cantidad de personas? ¿De dónde lo van a tomar? Si son de un instituto, entonces tienen que definir, y eso se llama tipo de muestreo. Tienen que definir cómo lo van a escoger. Lo van a escoger al azar, lo van a escoger por estrato, lo van a escoger, tienen por proporción. Es que la muestra total es de 20 y entonces esos 20 los voy a escoger de esta parte, pero todos son 18 años. Entonces si todos son 18, pero la otra muestra son todas de 16, no me sirve. No me sirve y tiene que ser la misma proporción. Si ya tengo aquí 3 de 16, en el otro grupo tengo 3 de 16. Si tengo 5 de 17, aquí tengo 5 de 17. Y si tengo el resto de 18, pues aquí tengo el resto de 18. Eso también lo tienen que especificar. Por eso, cuando ustedes colocan aquí división de los grupos de adolescentes, ¿cuál es el criterio para hacer la división de los grupos de adolescentes? Después dicen medir la frecuencia cardíaca del grupo 1. Antes de eso hay que decir cómo están sentadas las personas. Entonces están todos sentados, están todos ubicados, se colocó, se apagó, el cuarto es de tanto por tanto. Eso tiene que estar ahí definido porque no es lo mismo escuchar la música en un cuarto con unas dimensiones y unas características y hacerlo en otro cuarto, en una sala o en un auditorio, etcétera. Eso también tiene que estar porque uno pide el procedimiento para la recolección de datos para si otra persona quiere hacer exactamente su trabajo de investigación y decir si es verdad o es mentira lo que ustedes lograron detectar y concluir, pues él tiene que tener muy claro, con mucho detalle, cómo fue la recolección de datos. Y aquí no está. Después dice dividir el grupo 1 en su grupo 1.1 y en su grupo 1.2. Por cierto, este punto estoy casi segura que no está en la validación de expertos. Después dice, ¿y cuál es el criterio para dividir el grupo 1 en 1.1 y 1.2? ¿Y para qué lo quiero hacer? Esa justificación de para qué voy a hacer dos subgrupos del grupo 1. ¿Dónde tiene que estar? Tiene que estar en la metodología, pero también tiene que estar en la base teórica, porque la base teórica es la que te dice por qué tienes que hacer esa división. ¿De qué depende? ¿De la edad? ¿De qué depende? De los sonidos. O sea, no dice ningún criterio por lo cual divide. Entonces dice, el subgrupo 1.1 verá la secuencia con música, medir la frecuencia cardíaca del grupo 1.1, repetir este proceso con el grupo 1.2, es decir, que este 1.2, repetir este mismo proceso. ¿Cuál? Los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, solamente el paso 4, solamente el paso 5, eso tiene que estar ya especificado. Después medir la frecuencia cardíaca del grupo 2. Y dividir su grupo 2, verá la secuencia y medir la frecuencia. Ustedes están considerando que van a medir la frecuencia cardíaca al empezar y al terminar. Y durante el proceso, durante esos 2 minutos en que estamos viendo, puede ser que haya subido, puede ser que entonces cuando termina ya bajó y estoy igual y entonces me vas a decir que la variación fue nula. No, en 2 minutos puede pasar muchísimas cosas. Entonces no puedo hacer solamente entrada y salida, sino que tengo que colocar y además ustedes están hablando de variación en el tiempo. ¿Qué tal si esa variación en el tiempo no es constante, sino que se incrementa y después baja? Pero si yo tomo un punto aquí y un punto aquí, puede ser que en unos individuos suba, pero en otros individuos a lo mejor se mantiene. A lo mejor un muchacho de 18 años, pues ve la película y no le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con ese punto? Ese punto te va a distorsionar toda la información de los demás, ¿verdad? Entonces es un punto crítico que vas a tener que analizar de qué es lo que sucedió ahí. Ahí les dejo. Ahora sí termino. Les habló Esther Morales de Caracas, Venezuela. Espero que esta información les sirva a usted y a muchos más. Nos vemos en un próximo video.